Los derechos fundamentales en el contexto de la Cátedra Nacional de los Derechos Universitarios representa uno de los elementos claves para la discusión, no solamente en el contexto académico, sino la discusión de las implicaciones sociales que esto representa. En los próximos minutos me referiré a aspectos de literacidad y comunicación, los derechos humanos y el reto de la transformación hacia derechos fundamentales, que me parece que es una vertiente fundamental que nos ocupará no solo en el presente, sino en el futuro, advirtiendo que no existe conflicto de interés de ninguna índole en esta presentación. Iniciando con la parte de literacidad, pues hoy nos enfrentamos a una gran cantidad, diversidad y heterogeneidad de formatos de comunicación. Lo trascendente es que este lenguaje conceptual a través de diferentes modalidades que incluso nos han puesto nuevos retos y escenarios en situaciones críticas como una pandemia, nos llevan a una competencia lingüística, pero finalmente el objetivo es la competencia en la comunicación. Esta habilidad, no obstante que somos la especie que tiene mayor desarrollado el sistema de lenguaje y comunicación, no ha sido una garantía para realmente entendernos. Y a propósito de los neolenguajes y el desarrollo y la incursión de las tecnologías en los formatos de comunicación, eso equivale a la disposición o al manejo de los dispositivos electrónicos con los que hoy nos comunicamos, y gracias a ellos estamos en este formato de intercambio, en donde un aparato inteligente no garantiza necesariamente un uso inteligente. Y esto entonces nos marca que las rutas críticas sigan requiriendo de procesos reflexivos, cognitivos y sobre todo de lo que se refiere a un análisis de carácter crítico para vincularlo con los derechos fundamentales. Indudablemente que estamos ante nuevas literacidades y las condiciones críticas nos han puesto de frente a este tipo de retos. Haciendo alusión al cuadro clásico de Rembrandt de la lesión de anatomía y cómo hemos transitado a la visión contemporánea de los procesos de transmisión de información, generación del conocimiento, enseñanza, aprendizaje y comunicación en las redes, nos ha llevado a interpretar las implicaciones que esto tiene en los formatos de comunicación para postular, preservar, socializar, pero particularmente defender lo que hemos denominado los derechos humanos, dígase derechos fundamentales desde este momento. A partir de la declaratoria de los derechos humanos, a partir, y hay que advertirlo, de momentos críticos y dolorosos, álgidos en las sociedades y en el mundo, que nos han dejado muchas lecciones a partir de las cuales se buscaron instituciones que tuvieran una fortaleza tal al margen de escenarios transitorios de carácter político o social para que justamente se respetaran este tipo de derechos en todo el mundo. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene una serie de implicaciones a partir de la cual surgieron una gran cantidad de instituciones. Por ello, Kofi Annan hablaba que más que fortalecer los liderazgos en el mundo, era importantísimo fortalecer a las instituciones, porque éstas prevalecían al curso de la historia y permitían entonces que esto tuviera un concepto universal. Me refiero a dos de los fundamentales, el número uno, en donde todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Y sin tomar más tiempo para la lectura de los subsecuentes, me detengo en esta parte de la dignidad, que es en la cual quiero referirme con más puntualidad, porque es lo que más nos vincula con el precepto humano y sobre todo con aquellos derechos fundamentales que nos vinculan con las ciencias de la vida, que es parte de mi escenario de experiencia y mi escenario profesional. A partir de estos conceptos y justamente pensando en la dignidad como un valor inherente e intrínseco a la persona por el solo hecho de permanecer, existir y ser parte de una sociedad, generó una serie de estrategias en donde se establecieron cuáles eran los principios básicos o los mínimos necesarios, hablando de la teoría de los mínimos, en donde los derechos debían considerarse como básicos o elementales. Para el caso de los jóvenes y diferentes prerrogativas y derechos, para el caso de los niños, en donde esto casi se aumentaba hasta 54 postulaciones de lo que pudieran ser los derechos fundamentales de acuerdo a los grupos etarios, pero particularmente considerando grupos en condición de vulnerabilidad por su edad, por su situación social, por la situación socioeconómica
por su situación de tránsito, etcétera. Todos estos derechos que conocemos puntualmente y que es parte de nuestra responsabilidad a propósito de la vinculación con la literacidad, no solo divulgarlos en el escenario de la divulgación científica, sino también hacerlos parte de los criterios fundamentales y de la congruencia de las instituciones. Por ello, en estos términos, la construcción de estos derechos humanos residen en sus postulaciones y su vinculación constante en la sociedad, pero que hablando de la verdadera paz social, se ha puesto de manifiesto que ésta emerge de la equidad y la justicia y se consolida con la educación. Es por ello que las instituciones universitarias, las instituciones educativas, no solamente tienen el compromiso formal en función a su experiencia, sino también el compromiso moral y el compromiso social de seguir postulando estos preceptos bajo la preservación de la dignidad como un valor intrínseco fundamental y que postula entonces los elementos primarios para entender los derechos fundamentales. En su origen, y hago un paréntesis porque esto se tocará por los expertos juristas en su momento, pero sí es pertinente advertir que se identifica en su origen por el derecho natural y que posteriormente sustenta las propuestas del derecho positivo, en donde simplemente se buscaba fortalecer la convicción de las garantías que se encuentran vinculadas a la dignidad humana. Hasta ahí surgió la conexión con la pretensión de aspirar no solamente a una buena intención, sino lograr que se integraran a un orden jurídico y a un orden moral del derecho positivo en la sociedad, que esto ha tenido evoluciones que los expertos podrán aclararnos en su momento. La dignidad, en consecuencia, representa el reconocimiento y el respeto intrínseco a diferentes entes dentro de la diversidad de la cual somos parte. Y ahí es la persona, los valores primarios, los valores intrínsecos, los valores morales y sociales, los que constituyen este perfil fundamental para reconocer el concepto de dignidad. Hoy en día, este precepto se ha diseminado de forma muy importante. Hablamos de dignidad de la vida, dignidad de la muerte, incluso hablando de la ortotanasia. Y para el caso de la dignidad, el reto ha sido justamente transitar de un precepto aspiracional a una fundamentación técnico-jurídica que tenga una vinculación más directa con el ejercicio de los derechos y las responsabilidades que tenemos como individuos en una sociedad. Por ello, se refiere al individuo como un ente moral, poseedor de un valor específico e inalienable, hablando del precepto de moralidad desde la moralidad filosófica. Es importante advertir que si bien sus postulados iniciales estuvieron centrados en el antropocentrismo, hoy en día la inclusión y la empatía nos ha permitido y nos ha comprometido a dirigir nuestra perspectiva hacia otros horizontes, porque de acuerdo a la reflexión kantiana, el valor primario, que en su momento era el imperativo categórico, pues ya no solamente se circunscribe al ser humano. No somos el responsable en términos jerárquicos del mundo, pero sí somos el responsable en términos de la actividad que tenemos de buscar un equilibrio con la naturaleza, con los animales, con los ecosistemas, con todas las redes que constituyen una visión global. Por ello, el concepto de derechos humanos ya no solamente está orientado a un precepto de los individuos como seres humanos, sino que los derechos fundamentales tienen una connotación mucho más amplia que no solo involucra a los humanos en una visión antropocéntrica, sino que es más inclusivo, considerando que no somos los únicos que habitan esta casa común que es nuestra tierra. Los elementos como el derecho a la vida, la salud, la educación, que ya ha sido comentada, la identidad social, jurídica y de todos los que de ahí se desprenden, son algunos de los más importantes que se vinculan con los derechos ligados a las ciencias de la vida. Por ello, la ética y la bioética, en donde se involucra, por un lado, los preceptos primarios para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, para discernir entonces en la conducta prosocial, que es parte de los agregados desde nuestra historia neurobiológica hasta nuestro contexto sociocultural, han permitido el desarrollo de la bioética y le han permitido a su vez un posicionamiento para que la toma de decisiones pueda tener al menos este tipo de consideraciones desde un punto de vista de equilibrio.
Aún así, existen dilemas éticos y ciertos resquicios que van a generar entonces la necesidad de evaluarse de forma reflexiva y crítica por comités de pares. Por ello han surgido los comités de ética y bioética como parte del escenario adyuvante en el esclarecimiento de la toma de decisiones. En este escenario de potenciales dilemas, pues no es lo mismo apostarle a la electricidad que apostarle a la silla eléctrica. Son dos situaciones totalmente distintas y no es lo mismo abocar o abogar por el aborto o estar en contra de la criminalización del aborto, que son situaciones distintas. Hoy se habla de dignidad en la muerte cuando la postura probablemente más equivalente con la dignidad humana sea la dignidad en los últimos momentos de la vida y no la dignidad de la muerte. Con estos ejemplos, planteo entonces algunos de estos dilemas que como muchos surgirán en el escenario de los derechos fundamentales y de la sociedad. Y es importante advertir cómo nos comunicamos, qué comunicamos y que aun cuando estamos dedicados a áreas de experiencia muy puntual, tenemos la responsabilidad social de alertar y defender estos derechos en diferentes escenarios de la vida. En el caso de la pandemia no es la excepción, en donde hablamos de la nueva simbiosis, hablamos del consentimiento informado, hablamos del tema de las vacunas, porque son temas de interés público. Y la toma de decisiones nos competen no solo como individuos de una sociedad, sino también como líderes morales o líderes de opinión o simplemente nuestra responsabilidad social ante estos hechos. Igual en los escenarios científicos calificados, también es importante generar participaciones como las curvas subsecuentes del COVID en la sociedad y todas las implicaciones del escenario social que esto implica, más allá del escenario biológico. Por ello, en cada uno de estos puntos y a propósito de la celebración universal de los derechos humanos, que simple el 70 aniversario, en donde ha habido una serie de eventos conmemorativos que los voy a obviar, simplemente tenerlos en cuenta como parte del referente, nos debe de llevar a entender que la comunicación en términos de asertividad y en términos de empatía es un imperativo en nuestro tiempo y que, insisto, aún a pesar de tener la mayor habilidad de comunicación, sigue vigente el reto de lograr entendernos. Existen muchos monumentos, si lo vemos así, oscuros en la historia, como el caso de las huellas del muro de Berlín, pero nos puede rescatar lo que sería la advertencia que hace Alberti desde la parte de la literacidad, justamente, en donde hablaba de que hay murallas que se quiebran con un suspiro y puertas al mar que se abren con la palabra. La resiliencia social a través de la creatividad y los escenarios del conocimiento nos pueden conducir por nuevas rutas, y esta parte de la estrategia cierro con la visión de Los Miserables a propósito de la pandemia y el trabajo enorme que se está haciendo en todo el mundo en los escenarios clínicos, de desafiar, perseverar, y no la leo textualmente porque su lectura directa nos deja ya el mensaje fundamental a propósito de que este es el ejemplo que necesitan los pueblos y la fuerza y la energía que los electriza. Con esto, ajustándome al tiempo, les doy las gracias y reitero la deferencia de su invitación y estoy a sus órdenes para la discusión final. Muchas gracias.